Bueno, muy buenas noches muchachos, espero que estén muy bien. Eh, Hoy vamos a hablar un poquito sobre trauma craneoencefálico. Antes de iniciar, ¿me están escuchando bien? Listo. En sí, la bibliografía que vamos a utilizar pues, para esta charla, a grandes rasgos, es esta. Obviamente se ingresaron otras más, pero esta fue como la base, ¿listo? Antes de dar apertura al tema, hay que preguntarnos qué es el trauma craneoencefálico. En Colombia y tristemente en la lengua española le hemos dado una mala definición al trauma craneoencefálico porque hemos añadido la opción de hablar de cráneo, pero en sí la definición específica de trauma craneoencefálico viene de la traducción al inglés que es Traumatic Brain Injury, que es la lesión estructural y funcional del parénquima cerebral, nunca se habla de cráneo, asociada a una fuerza externa que puede ser de múltiples tipos. Listo, entonces es importante tener claridad al respecto para no generar confusiones al momento de evaluar a estos pacientes. Antes de hablar un poquito sobre la fisiopatología, hay que preguntarnos por qué es importante hablar de trauma craneoencefálico. Y es que en el mundo, más o menos 10 millones de personas al año mueren a causa de un traumatismo craneoencefálico. Y es importante tener en cuenta que en las poblaciones entre 15 y 50 años es la primera causa de muerte. Si nos adentramos un poquito en Colombia, a pesar de que no hay mucha bibliografía que nos hable sobre la epidemiología de la última vez que el Instituto de Medicina Legal y Forense de Colombia, en el año 2015, emitió un reporte, se evidenció que aproximadamente el 70% de las muertes violentas y aproximadamente el 90% de las muertes asociadas a accidentes de tránsito tenían trauma craneoencefálico asociado. Por ende, es una patología que todo médico general debe entender perfectamente y tratar. Ahora bien, vámonos un poquito hacia la fisiopatología. Hay que entender que el trauma craneoencefálico tiene varios tipos de lesiones. La lesión primaria, que es la que se produce directamente por el golpe o trauma, que viene siendo principalmente por fuerzas físicas, químicas, térmicas, y que va a depender de ellas la producción de ciertas lesiones. Entonces, dentro de las principales fuerzas que encontramos son las fuerzas de cizallamiento, que son las fuerzas que van una dirección, una en una dirección y otra en una opuesta, y que convergen entre sí. Las fuerzas de aceleración, desaceleración, como lo son los golpes contra, digamos, un volante al momento de un choque, las lesiones contusas y las lesiones penetrantes altamente comunes en nuestro contexto del país. Dentro de estas lesiones primarias podemos encontrar lesiones intra o extraxiales asociadas a sangrados principalmente, y que estos sangrados pueden verse reflejados clínicamente porque también se pueden asociar a lesiones de cráneo. Recuerden que la lesión de cráneo no necesariamente va a generar traumatismo encefálico, entonces es importante tener en cuenta. Además de ello, se habla de una lesión secundaria, se describe perfectamente como esa lesión asociada a la inflamación que es secundaria a la lesión primaria. Entonces, en sí, los mecanismos principales para la producción de estas lesiones son la excitotoxicidad neuronal, el desequilibrio iónico por la ruptura de barrera hematoencefálica, por ruptura de membranas celulares, la disfunción mitocondrial asociada a esta excitotoxicidad, porque se produce una hipersecreción de glutamato, un neurotransmisor excitatorio que genera de alguna u otra forma acidificación de la neurona, y que subsecuentemente estas tres lesiones van a generar vasoespasmo e isquemia del parénquima cerebral, edema cerebral debido a esa pérdida en la barrera hematoencefálica, de ese desequilibrio iónico, y puede generar apoptosis.
pero en la literatura también se describe algo que es la lesión terciaria. La lesión terciaria normalmente no se utiliza mucho porque en sí es esa expresión de todos esos eventos tardíos que vienen, que no están asociados a la lesión primaria. Entonces, en sí lo que se puede hablar respecto a ello es la necrosis, la apoptosis y la anoiquiosis, que viene siendo la muerte celular programada por desconexión entre las neuronas. Y que esto, a grandes rasgos, se va a ver como la conocida encefalomalacia. ¿Listo? Entonces, antes de hablar de trauma craneoencefálico, tenemos que entender varias cositas para poder identificarlas en el paciente y evitar problemas adicionales. Entonces hay que tener en cuenta que nuestro cerebro, nuestro parénquima cerebral y toda nuestra bóveda craneana depende de 3 factores específicos. Estos factores se describen fácilmente por la doctrina de Monroe-Kelly. Estos factores vienen siendo el flujo sanguíneo del cerebro, el parénquima cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Importante entender que estas 3 variables son las que van a determinar la presión intracraneal. Entonces, el 80% de nuestra presión intracraneal está mediada por el parénquima cerebral y el 10% y el 20% restante va a estar dividido en 10% para el líquido cefalorraquídeo y 10% para el flujo sanguíneo, por decirlo así. Y hay que tener en cuenta que cuando hay una masa intracraneana, nuestro cerebro va a generar mecanismos compensatorios para mantener esa presión intracraneana normal. ¿Cuáles son esos mecanismos compensatorios? La disminución o el movimiento, la movilización de flujo sanguíneo hacia otros espacios o la movilización del líquido cefalorraquídeo hacia el saco tecal que queda pues en la columna. Importante tener en cuenta que en el contexto de traumatismo craneoencefálico, la principal variable que se modifica es el flujo sanguíneo, generando constricción venosa, porque como es un mecanismo agudo, es mucho más sencillo generar la constricción venosa para desplazar toda esa sangre que está acumulada en los senos venosos y por ende disminuir esa presión y abrir un poquito de espacio para generar esa regulación de la presión intracraneana. Y hay que tener en cuenta que cuando se pierde esa regulación, evidentemente se va a generar hipertensión intracraneana. Entonces, aquí mostramos una gráfica muy sencilla y muy fácil de entender, y es que acá se muestran los 3 variables de la doctrina de Kerry-Monroe, y acá se muestra que este delta de volumen, este cambio en el volumen, va a generar un aumento en las presiones, un cambio en las presiones, y que cuando ese cambio en el volumen es muy grande, la presión va a ir aumentando. Hay que tener en cuenta que la presión intracraneal no es una variable lineal, por ende va a ir cambiando conforme va pasando el tiempo y esto va a generar un aumento pues como un poco exponencial de la presión intracraneana y que cuando ya esa presión intracraneana es imposible de mantenerse normal, hay alto riesgo de que el paciente genere algo que se llama herniación cerebral o hipertensión intracraneana. Además, hay que tener en cuenta que nuestro cerebro tiene un flujo sanguíneo cerebral, y este va a estar determinado por la presión de perfusión cerebral, que también está asociado a la resistencia vascular cerebral, y que esto va a mantener nuestro cerebro perfundido. Y esa presión de perfusión cerebral va a estar mediada por la presión arterial media y la presión intracraneana. A grandes rasgos, ¿qué se debe entender? Que nuestro cerebro tiene una presión de perfusión cerebral que se debe mantener más o menos entre 60 y 70 milímetros de mercurio para poder mantener su autorregulación normal, y que nuestro cerebro tiene la capacidad de que entre los 50 milímetros de mercurio y 150 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral va a poder mantener esa autorregulación, y que cuando se sale de eso, nuestro cerebro pierde la capacidad de mantener
su flujo sanguíneo cerebral normal. Ahí es donde podemos hablar de edema cerebral y de vasoespasmo o isquemia cerebral. Entonces, ya sabiendo cómo funciona más o menos nuestra presión intracraneal, nuestro flujo sanguíneo cerebral, y ya teniendo en cuenta la definición de trauma craneoencefálico, tenemos que saber cómo se divide el trauma craneoencefálico. En sí, la guía de práctica clínica de Colombia nos divide en dos puntos específicos el trauma craneoencefálico. Según la gravedad, podríamos hablar de leve, moderado o grave, y según la integridad del cráneo, que habla de penetrante o no penetrante. Cuando se habla de penetrante, todos los pacientes se van a considerar un TEC grave. Y cuando se habla de no penetrante, entonces vamos a esto, según la escala de coma de Glasgow. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a un paciente con un traumatismo craneoencefálico? Es importante, las bases del abordaje en los pacientes con trauma craneoencefálico se dividen en 3 puntos específicos, que es la evaluación clínica, el estudio imagenológico y el manejo médico o quirúrgico del paciente. Entonces, acá la Organización Mundial de la Salud nos brinda una herramienta muy práctica para realizar el abordaje de los pacientes con traumatismo. Acá se las voy a agrandar un poco, y es que muestra qué es lo que debemos hacer en esta revisión primaria de nuestro paciente, qué debemos descartar, y qué nos pone acá la Organización Mundial de la Salud. Es principalmente esas patologías que sí o sí van a matar a nuestros pacientes. Entonces miren que dentro de las principales patologías no se encuentra el traumatismo craneoencefálico, sino que se encuentran patologías como el neumotórax, el hemotórax, la presencia de pulso o no, la presencia de sangrados externos, la presencia de fracturas pélvicas, de sangrados internos, de lesiones del cordón espinal, y ya después de eso se habla un poco sobre la lesión neurovascular. Y entonces hay que tener en cuenta que nuestro paciente con trauma craneoencefálico no solo puede tener trauma craneoencefálico, sino también otras patologías que más fácilmente nos van a matar a nuestro paciente. Entonces hay que tener en cuenta la evaluación primaria y secundaria, ¿mediante qué? La estrategia ABCDE. Entonces, en la parte de la A o de airway, de vía aérea, hay que tener en cuenta que debemos evaluar la permeabilidad de la vía aérea y cómo, en caso de que esté obstruida, ¿qué podemos hacer? Permeabilizarla, cuerpos extraños visibles, eliminarlos, aspirar las secreciones, la utilización de cánula de Guedel para la movilización de la lengua, evitando obstrucción, y la movilización con el collarín cervical para mantener esa vía aérea permeable. Pero hay que tener muy en cuenta que estos collarines cervicales pueden llegar a comprimir el retorno venoso, pues las venas yugulares, y pueden de alguna u otra manera empeorar la perfusión cerebral porque se aumenta la presión intracraneana. Hay que tener en cuenta que estos pacientes con trauma craneoencefálico tienen una asociación con trauma raquimedular entre un 25 y un 60%, entonces esto no se puede dejar atrás, mucho cuidado. Además, hay que tener en cuenta que la movilización en bloque de estos pacientes es primordial para mantener la integridad de nuestro cordón espinal. En cuanto a la respiración, ¿qué podemos hacer? Siempre debemos evaluar frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Si vemos que la frecuencia respiratoria está alterada, hay que buscar patologías que nos puedan explicar eso. Ejemplo, un hemotórax, un neumotórax. Y además de ello, si hay alteraciones en la saturación de oxígeno, o sea, una saturación menor a 90, o signos de dificultad respiratoria, pues suministremos oxígeno directamente. Además de ello, cuando no se vea mejoría en estos pacientes, podemos utilizar la intubación orotraqueal y ajustar la FiO2 y la presión de CO2 según las metas de tratamiento, y en caso de que se tenga disponibilidad de ventilación mecánica invasiva, podemos utilizar medidas de ventilación protectiva. Entonces, ¿cuáles son los criterios de intubación orotraqueal?
Pacientes con TEC grave, todo paciente con Glasgow menor de 9 tiene indicación de intubación. Pacientes con saturación menor a 90 que haya sido refractario a oxigenoterapia no invasiva, al igual que los pacientes con alteración en el patrón respiratorio, principalmente frecuencias respiratorias menores de 10 o mayores de 30 que hayan sido refractarias al tratamiento no invasivo, son candidatos para este tipo de intervención. Además, los pacientes que tengan incapacidad de proteger la vía aérea, pacientes que estén intoxicados, intoxicación por alcohol, intoxicación por opioides en contexto de trauma que puede verse, estos pacientes también tienen indicación de intubación. Trauma maxilofacial, no lo dejemos pasar. Y los pacientes que tengan riesgo de deterioro neurológico. Consejo para la vida, si usted está en su rural, tiene un traumatismo craneoencefálico y tiene riesgo de deterioro en el estado neurológico y que por ende lo tiene que trasladar por X o Y motivo, muchachos, intúbenlo antes de llevarlo, porque es mucho más sencillo intubarlo en el servicio de urgencias antes de montarlo a la ambulancia que en medio de la ambulancia cuando van a encontrar, digamos, por ejemplo, carreteras tan precarias como la podemos encontrar en el contexto de país que tenemos. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Hay que saber que debemos hacer pues, la secuencia de intubación rápida, pero pues la guía Bootstrap de Colombia nos indica pues como estos principales medicamentos que son como los más comunes, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la succinilcolina puede aumentar la presión intracraneal, el fentanilo puede aumentar la presión intracraneal, entonces hay que buscar, según la disponibilidad que tengamos de los medicamentos, cuál es más apto para nuestro paciente. Por ejemplo, el becuronio no altera la función cerebral ni la presión intracraneal, entonces podría ser un candidato, pero pues sí, muchachos, si tienen nada más midazolam, succinilcolina y fentanilo, utilicemos eso. Es lo que hay y todo es en pro del paciente. En cuanto a la C, en la circulación, es importante la evaluación y el control del sangrado. Hagan presión directa, la utilización de torniquetes en extremidades, porque acuérdense que hay mucha probabilidad de que sea un politrauma, entonces hay que abarcar también ese punto. Verifique el pulso distal y la presión arterial de forma no invasiva en caso de que ustedes no tengan forma de monitorización de presión arterial de forma no invasiva, pues como lo es un esfingomanómetro o un tensiómetro, pues con el pulso se pueden dar cuenta de más o menos qué presión tiene ese paciente. Si no sienten el pulso, posiblemente la presión sistólica sea menor a 90, ese paciente va a estar hipotenso, entonces hay que tener en cuenta por ejemplo, la utilización de líquidos endovenosos. Entonces, ¿cuál es la estrategia pues, que propone la guía en cuanto a esto? La utilización de líquidos endovenosos, principalmente solución salina al 0.9, 20 cc por kilo en bolito. Si no hay respuesta, podemos, dependiendo de la disponibilidad, volver a utilizar el bolo o remitirnos directamente a la utilización de solución salina hipertónica. ¿Por qué utilizar solución salina hipertónica? Hay que tener en cuenta que la solución salina hipertónica es tiene alta concentración de sodio. El sodio que va a generar va a barrer, por decirlo así, todo ese líquido que esté extravascular y lo va a meter al espacio intravascular. Importante a tener en cuenta, la guía nos propone la utilización de ácido tranexámico en los pacientes con TEC leve a moderado, principalmente los pacientes con TEC moderado. En los leves todavía hay controversias un poco cuando se ingresen al servicio de urgencias en las primeras 3 horas. Y si es un paciente politraumatizado, démosle en las primeras 8 horas el ácido tranexámico. ¿Cuánto se le da ácido tranexámico? 1 gramo de carga y a las 8 horas se le da otra dosis de 1 gramo. Identificar y tratar otras fuentes de choque. Acuérdense que los pacientes con TEC tienen alta probabilidad de tener un trauma raquimedular. Entonces, acuérdense que el trauma raquimedular es una causa de shock neurogénico. Si ustedes a esos pacientes le meten líquidos y sigue con la presión bajita y ustedes le hacen una imagen y encuentran un trauma raquimedular, muchachos, hay que meterle vasopresores porque lo que tienen es que no hay tono vascular.
hay que buscar la forma de suplir ese tono vascular con un medicamento, ejemplo, norepinefrina, adrenalina, etcétera, etcétera. Mantener ese gasto urinario mayor a 50 cc hora, porque eso nos habla de una buena volemia. Y en los pacientes que tengamos una hemoglobina bajita, lo ideal es suplirlo con una transfusión para mantener esa hemoglobina bien. Se ha visto que la transfusión en los pacientes con 7 a 9 de hemoglobina disminuye la mortalidad en estos pacientes y aumentan, disminuyen la probabilidad de desenlaces a 6 meses. Entonces, ¿qué medicamentos podemos utilizar para mantener esas presiones por medio de vasopresores? Entonces, podemos utilizar la noradrenalina, esta es la dosis que recomienda la guía Bootstrap, y la adrenalina también es otra opción. Hay que tener en cuenta que también hay pacientes que pueden generar traumatismo encefalocraneano y que por patologías adicionales estén anticoagulados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Revertir esos anticoagulantes. ¿Cómo lo podemos revertir? La utilización de vitamina K más el concentrado de complejo de protombina, o en estos casos podemos utilizar medicamentos biológicos para revertir el dabigatran, o para el resto de DOACs el complejo de protombina. En cuanto al déficit neurológico, hay que evaluar a estos pacientes por medio de la escala de Glasgow. Esta es la que nos va a hablar un poco sobre la gravedad de nuestro paciente. Hay que tener en cuenta que la escala de coma de Glasgow es una escala que se creó para evaluar mortalidad desde la parte clínica. ¿Listo? Y que lo ideal es utilizarla máximo hasta los 7 días después del trauma. De ahí para allá, no tiene mucha utilidad en los pacientes en contexto de trauma craneoencefálico. Hay que tener en cuenta también que los pacientes que tengan un Glasgow, ya sea menor de 13 y mayor de 3, obviamente, porque pues, menos de 3 no va a haber, o que tenga signos de herniación cerebral, se le debe iniciar de una la solución salina hipertónica. Hay que tener en cuenta que las metas del tratamiento hipertónico es un sodio menor a 155 miliequivalentes litro y una osmolaridad menor de 320 miliosmoles por litro. En cuanto a las imágenes que podríamos pensar en utilizar en la cabecera del paciente para evaluar traumatismo craneoencefálico y subsecuentemente hipertensión intracraneana, podemos utilizar dos opciones que ahora hace poco se están describiendo y que se han mostrado pues, muy útiles para este tipo de cosas, y es la ecografía de vaina del nervio óptico, que nos va a hablar de dilatación dural alrededor del nervio óptico. Acuérdense que el nervio óptico es uno de los dos nervios craneanos que están recubiertos por meninges y por ende van a tener líquido cefalorraquídeo, por ende se va a ver dilatado en pacientes en contexto de hipertensión intracraneana. Entonces se habla de que cuando hay una dilatación mayor a 5.5 milímetros, hay probabilidad de que este paciente tenga una presión intracraneana mayor a 20 milímetros de mercurio. Esto está debatido porque no hay un compendio en sí que nos hable de cuál es la variable específica o el punto de corte específico, pero esto lo podemos utilizar como una presión dinámica, una variable dinámica, perdón, porque si nuestro paciente entró con una vaina del nervio óptico de 5 en ambos ojos y a las 2 horas se encuentra una vaina del nervio óptico derecha en 7, 8, hay que poner cuidado, porque este paciente posiblemente tenga una lesión que esté aumentando la presión intracraneana. Otra opción es la ecografía Doppler transcraneana, que nos va a hablar de varias variables, que es el índice de pulsatilidad, el índice de resistencia vascular y otras cositas que no vamos a ahondar mucho en eso. En cuanto a la terapia hiperosmolar, ¿qué podemos utilizar? Se ha recomendado la utilización de solución salina al 3% y la solución salina al 7.5%.
Principalmente la de solución salina al 7.5%, solo se utiliza cuando hay presiones sistólicas menores a 100 milímetros de mercurio y haya signos clínicos fuertes de hernia cerebral. Hay que tener en cuenta, antes de esto, hay que tener en cuenta que los pacientes que van a necesitar terapia hiperosmolar, lo ideal es utilizar solución salina hipertónica. ¿Por qué? Porque se ha visto que la utilización de manitol puede disminuir la volemia, ya que es un diurético osmótico, entonces pierde un poco el beneficio como respecto a esto. Pero en caso de que no tengamos forma de utilizar hipertónica, la otra opción es el manitol. Otra indicación para la utilización de manitol podría ser estos pacientes que tienen una hipernatremia de base, porque pues, el traumatismo craneoencefálico puede generar daño de la hipófisis y por ende se va a disminuir la secreción de hormona antidiurética, por ende se va a generar hipernatremia. En cuanto al déficit neurológico, pendientes con las convulsiones. Si usted, el paciente, le convulsiona, utilice anticonvulsivantes o benzodiazepinas. ¿Qué puede utilizar? Midazolam 10 miligramos intramuscular. Es lo más fácil de utilizar, es lo que más disponibilidad tiene. Y hay también que determinar el riesgo de convulsiones en estos pacientes. Hay que tener en cuenta que los pacientes que tengan lesión principalmente en corteza frontal o en corteza temporal van a tener alto riesgo de convulsiones y está indicado la profilaxis anticonvulsivante o el tratamiento anticomicial, como se le llama en la práctica clínica, para disminuir ese riesgo de convulsiones tempranas hasta los 6 meses más o menos. ¿Qué podemos utilizar? Levetiracetam y fenitoína es el que más se ha descrito, siendo el levetiracetam el que mejores resultados se ha visto en cuanto a disminución de las convulsiones tempranas. Y la utilización de pseudoanalgesia en estos pacientes, porque esto va a ser determinante para disminuir esa presión intracraneana. El dolor aumenta la presión intracraneana, la agitación aumenta la presión intracraneana. En cuanto a la pseudoanalgesia, utilizar la escala RASS para evaluar más o menos cuánto de pseudoanalgesia vamos a poner en nuestros pacientes. Se puede utilizar el régimen de pseudoanalgesia ligera o pseudoanalgesia fuerte, por decirlo así. La pseudoanalgesia ligera es un RAS entre 0 y -2 y la ligera es de -2 hacia abajo. En cuanto a los criterios de traslado para nuestro paciente, para consulta neuroquirúrgica, podemos encontrar una gran cantidad de variables que podrían empeorar el pronóstico de nuestro paciente, por ende hay que tenerlas en cuenta. Y hay que tener muy presente que los pacientes pueden beneficiarse o no de la utilización del Glasgow pupilar al momento de ser evaluados. Este es el Glasgow normal, el que siempre nos han enseñado, en el cual se mira la respuesta ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, única y exclusivamente. Esto va a dar un puntaje mínimo de 3 y máximo de 15, ¿cierto? Pero hace poco, hace un tiempito para acá, salió el Glasgow pupilar. El Glasgow pupilar lo que va a hacer es que cuando nosotros valoramos nuestro paciente en cuanto a respuesta ocular, verbal y motora, también tenemos la posibilidad de evaluar la respuesta pupilar. Y cuando hay respuesta bilateral, es 0 puntos, o sea, no se cambia el puntaje de Glasgow. Cuando la respuesta es unilateral, por ejemplo, que haya una anisocoria, se le resta a lo que te dio el Glasgow un punto. Pero cuando no hay ninguna respuesta, se le restan 2 puntos al Glasgow. Entonces miren cómo el pronóstico de nuestro paciente puede cambiar de TEC severo, de TEC moderado a TEC severo, de TEC leve a TEC moderado, dependiendo de este hallazgo. Se han hecho varios estudios en los que se ha valorado la utilidad de esto y se ha identificado que el Glasgow pupilar demostró una mejor capacidad de predecir la mortalidad hospitalaria en los pacientes con trauma craneoencefálico. Y se identificó también que hay un aumento en la mortalidad por cada punto que baje el Glasgow pupilar. Otra manera de evaluar el Glasgow
es mediante el Glasgow motor, en el cual solo se mira la parte motriz de estos pacientes, que es la más importante dentro de la evaluación del Glasgow, porque es la que nos habla de la posibilidad del paciente en realizar movimientos y cosas complejas, como lo es pues, la realización de la localización del dolor, etcétera, etcétera. Esta se puede utilizar y tiene una ventaja, y es que no puede generarse sesgos pues, importantes, por ejemplo, en los pacientes intoxicados, entonces es muy buena. Sesgos que podrían presentarse, digamos, por ejemplo, en el Glasgow pupilar. En cuanto a la acabamos de hablar de la exposición del paciente y las lesiones externas. Hay que buscar lesiones no visibles, que no se nos pase, por ejemplo, una fractura de pelvis. Importante en el contexto clínico, porque es que la pelvis puede albergar prácticamente toda la volemia nuestra. Entonces, si no hallamos estos pacientes, posiblemente el paciente nos muera por la fractura de pelvis y no por el TEC. Entonces, nosotros tratando un TEC y el paciente nos muere. Evitemos la hipotermia, tratemos la fiebre, porque son determinantes al momento de la presión intracraneana. La fiebre puede aumentar la presión intracraneana. Manejar las heridas, pilas con los pacientes que estén hipotensos y que tengan una lesión de cuero cabelludo. Acuérdense que el cuero cabelludo sangra demasiado y puede empeorar el pronóstico de nuestro paciente. Además de ello, medir la glucemia y tratar los trastornos asociados a esta. Pilas con la hipoglucemia, pilas con la hiperglicemia. También hay que optar por la utilización del abordaje imagenológico, la secuencia de trauma para trauma de tórax, abdomen y pelvis, y además la utilización de secuencias para evaluar el neuroeje. Ojo, se les pasa una fractura cervical. Ojo, genera una sección medular al momento de intubarlo sin querer queriendo. También tratar el dolor del paciente. El dolor aumenta la presión intracraneana y empeora el desenlace neurológico. Evaluar también signos vitales y realizar el examen neurológico aproximadamente cada 15 minutos durante más o menos 6 horas, y a partir de las 6 horas se puede manejar más o menos a la hora. ¿Por qué a las 6 horas? Porque los extradurales pueden tardarse hasta 6 horas para generar síntomas clínicos. Y también evaluar la necesidad de remisión. Anteriormente en las diapositivas vimos que pacientes deben ser remitidos, por ejemplo, a consulta neuroquirúrgica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de tratamiento en nuestros pacientes? Ya hablamos de lo inicial, de lo que necesitamos tratar de una en nuestros pacientes, pero hay otros detalles que no se pueden pasar pues, por alto, como por ejemplo la utilización de la cabecera a 30 grados y centrada. ¿Por qué? Porque eso mejora el retorno venoso y por ende se disminuye la PIC. El tratamiento de las coagulopatías, la tromboprofilaxis, dentro de otros pues cositas. La guía Bootstrap nos da estos objetivos de gestión de nuestro paciente, pero miren que es muy dispendioso mirar cada punto en específico. Por ende, hay otras guías que nos han sacado como protocolos para mantener esas metas, como lo es el MANTLE, en el cual se habla de mantener la temperatura entre 36 y 37.5 grados, mantener la hemoglobina entre 8 y 12, tratar los trastornos ácido-base y los electrolitos, principalmente el sodio, y miren que el pH debe estar en sus rangos normales. El metabolismo, mirar muy bien la presión de perfusión cerebral, mantenerla organizadita, por decirlo así. La presión arterial sistólica, porque obviamente va a ser la determinante de que ese flujo sanguíneo cerebral se mantenga, y lo ideal es mantenerla por encima de 110 milímetros de mercurio. Mantener la glucemia entre 110 y 180, las metas de oxígeno, mantener una presión de oxígeno arterial entre 8 y 110 milímetros de mercurio, la utilización de ventilación protectiva y el manejo antiedema, principalmente monitorizado con el monitoreo de la presión intracraneana, la vaina del nervio óptico y la tomografía computarizada seriada.
Pero también hay otras alternativas como la Ghost Cup, es otra propuesta en la cual se mira la glicemia que esté entre 80 y 180, miren la diferencia. Esta nos brindaba la posibilidad de mantenerla entre 110 y 180, esto nos da un poco más de flexibilidad. Aquí la hemoglobina mantenerla por encima de 9, entre 7 y 9 por encima. Mantener la oxigenación mediante la saturación parcial de oxígeno es mucho más sencillo de tomarla, entre 94 y 97%. Acá, en cuanto a los electrolitos, simplemente nos hablan de sodio, mantenerlo por encima de 135 y menor de 155. La temperatura evitando la fiebre principalmente. Acá añaden un poco otra variable y es mantener el confort del paciente, disminuir el dolor, mantenerlo sedadito. También se habla de presión arterial, en la cual simplemente nos hablan de mantener presiones arteriales medias por encima de 80 milímetros de mercurio y mantener una presión de perfusión cerebral por encima de 60 milímetros de mercurio. Y en cuanto a la presión arterial de CO2, es mantenerla por encima de 35 milímetros de mercurio, porque evidentemente más abajo podría generar alteración en cuanto a el flujo sanguíneo cerebral. En cuanto a las neuroimágenes en el paciente en el contexto de TEC, hay que tener en cuenta que hay dos principales, la tomografía y la resonancia magnética. Ambas tienen muy buena capacidad de mantener, de evaluar esos sangrados y esas alteraciones del parénquima. Principalmente la resonancia puede mejorar esa evaluación del parénquima, pero el detalle es que estamos en un contexto de trauma y la tomografía tiene una superioridad muy por encima frente a la resonancia de evaluar hueso. Entonces es mucho más útil, mucho más asequible, mucho más barata en nuestros pacientes, para utilizar en nuestros pacientes. Entonces, indicaciones de tomografía: todo paciente con un Glasgow menor de 14 hay que hacer la tomografía. Y la regla canadiense y los criterios de Nueva Orleans nos dan la posibilidad de evaluar a estos pacientes con Glasgow de 15, mirar si necesitan o no neuroimagen. Entonces nos dan varios punticos en específicos, no vamos a ahondar en ellos, pero se ha visto que la regla de canadiense tiene una mayor especificidad y un mayor valor predictivo positivo para estos pacientes con TEC. Entonces es mucho más útil y es un poquito más cortica, entonces es más fácil de utilizar. Entonces, para evaluar una tomografía en urgencias hay que tener en cuenta una estrategia muy sencilla, y es el ABB-CS. A de asimetría, B de sangrado, B de cerebro, C de líquido cefalorraquídeo, cisternas y ventrículos, y S de hueso y tejidos blandos. Entonces, ¿qué podríamos encontrar en un paciente con TEC? Lo primero que tenemos que pensar y hacernos a la idea es que puede que la tomografía nos salga completamente normal. Entonces, no se asusten si estos pacientes tienen una tomografía normal. Acuérdense que no todos los pacientes que entran en contexto de deterioro del Glasgow van a tener un traumatismo craneoencefálico. Hay que tener en cuenta que los pacientes que se golpean en la cabeza pudo haber sido porque, no sé, se desmayaron. Entonces hay que buscar otras causas en el contexto de una tomografía normal. Otra cosa que vamos a utilizar, por ejemplo, la estrategia ABB-CS, y es que se ve una asimetría en el parénquima cerebral con desplazamiento de izquierda a derecha. Además de ello, se evidencia una lesión hiperdensa, posiblemente asociada a un sangrado subdural, con un marcado edema cerebral debido al borramiento de los surcos cerebrales, sin lesión. Bueno, también se evidencia un desplazamiento de los ventrículos laterales y no se evidencian lesiones asociadas a la tabla ósea, pero sí se evidencia una lesión de tejidos blandos que no se evidencia pues por este lado. Es importante tener en cuenta que las lesiones que se ven nada más como unilaterales, posiblemente sí sea una hematomita o un edema pues de cuero cabelludo. Otra lesión que se puede encontrar es el hematoma extradural, ¿cierto?
que se va a ver biconvexo. Estos generalmente son asociados a ruptura de arterias meningias, a diferencia de este, que es por ruptura principalmente de venas puente. Este sangrado es arterial, este sangrado generalmente es venoso, y este va a estar muy bien delimitado por la meninges. Acuérdense que la meninges, principalmente la dura madre, lo que hace es estar adherida a la tabla ósea, y cuando se produce ese sangrado de las arterias meninges, lo que hace es disecar nuestra meninges, generando este tipo de lesión. Se evidencia una desviación de la línea media, con una presencia de una lesión hiperdensa, posiblemente sangrado extradural, con un edema cerebral marcado, y adicional a ello se evidencia una compresión de los ventrículos, pero no se encuentran fracturas asociadas pues de la tabla ósea. Otra cosa que podemos encontrar son las contusiones cerebrales, que se van a ver de esta manera, unas lesiones hiperdensas dentro del parénquima cerebral, que pueden ser principalmente en corteza frontal y corteza temporal. Acuérdense que la corteza temporal, porque acá se ven la fosa media, y la fosa media, acuérdense que está dividida por el ala del estenoides, y la fosa anterior, que viene siendo pues por el golpe de la corteza con el hueso frontal. Otra lesión que podemos evidenciar es la hemorragia subaracnoidea, que se va a ver como la hiperdensidad en varias partecitas, principalmente cisternas y surcos cerebrales, que estas hemorragias pueden asociarse a hemoventrículo. Miren, por ejemplo, acá ya vemos unas hemorragias subaracnoideas y la evidencia de hemoventrículo en este paciente, que puede ser muy sutil como lo vemos acá, o muy escandaloso como lo vemos acá. Además de ello, podemos ver un marcado edema cerebral. Miren, por ejemplo, en este paciente tiene borramiento por completo de la cisterna perimesencefálica. Además de ello, se evidencian contusiones frontales, se evidencia una lesión del tejido blando en región occipital izquierda. También se encuentran algunas contusiones en el área temporal. ¿Qué podemos utilizar para valorar la gravedad de nuestros pacientes y por ende predecir un poco la mortalidad, teniendo en cuenta la lesión en la tomografía? Podemos utilizar dos escalas, la escala Rotterdam y la escala de Marshall. Esta lo que nos va a evaluar principalmente es la desviación de línea media, la compresión de las cisternas, la lesión ocupante de espacio, como lo pueden ser sangrados, y sí, por ejemplo, esta, a diferencia de la otra, nos habla de la evacuación quirúrgica. Entonces, ya teniendo en cuenta qué son las posibles lesiones que podemos encontrar, hay que saber cuándo operar. En cuanto a los criterios clínicos para cirugía por parte de neurocirugía, del departamento de neurocirugía, podemos encontrar la asimetría pupilar con 1 milímetro de diferencia, y la respuesta motora de Glasgow de 4 o menos. Acuérdense que el Glasgow motor lo habíamos evaluado, lo habíamos mencionado anteriormente, y miren que acá lo tienen en cuenta. Los criterios de imagen es la desviación mayor, de la línea media mayor a 5 milímetros, la compresión total de las cisternas, el extradural mayor a 30 cc, el intracerebral mayor a 50 cc, el subdural mayor a 10 milímetros de ancho, y todos los hematomas de la fosa posterior. Todos ellos tienen alta probabilidad de generar algo que se llama síndrome compartimental cerebral, y se asocia principalmente a la fosa posterior. Ojo con esos pacientes que tienen muy alto riesgo de morir. Además de ello, hay que saber un poco cuándo vamos a ingresar a esos pacientes a UCI. Cuando nuestro paciente en contexto de trauma deben entrar sí o sí a UCI. Acuérdense que Glasgow menor de 12 con o sin lesión de la médula espinal, sin importar, tiene que entrar a UCI sí o sí. Antes o después de intervención neuroquirúrgica, depende. Si no tenemos la posibilidad de entrar a neurocirugía de una, porque no hay contexto, pues no hay departamento,
Podemos buscar la manera de entrar a cuidados intermedios. En algunas ocasiones hay hospitales que pueden tenerlos sin tener departamento neuroquirúrgico, pero pues no va a generar mucha diferencia. El soporte de UCI para cualquier otro sistema, ya sea, no sé, fracturas de pelvis, lesiones de tórax, cirugía traumatológica planificada urgente en el contexto de otras lesiones asociadas, pacientes con comorbilidades que puedan empeorar el pronóstico o generar mayor mortalidad, como lo son el uso de anticoagulantes, insuficiencia hepática, insuficiencia renal con diálisis, pacientes con epilepsia, pacientes con insuficiencia cardíaca. Y eso vendría siendo todo. Muchachos, es importante que siempre tengan en cuenta, todo paciente con TEC en el contexto de medicina general, nosotros le vamos a salvar la vida, es por evitar la lesión secundaria, evitar y minimizar. La lesión primaria ya está, la lesión primaria no la vamos a cambiar, pero es indispensable para nosotros mantener a esos pacientes lo más alejados de una lesión cerebral irreversible. Espero que les haya gustado, que hayan entendido un poquito. No sé si hay alguna pregunta eh, en sí. Ahí veo que levantaron la mano. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Tomás, muy bien. ¿Cómo les ha ido? Profe, todo bien, todo bien. Bueno, antes de que empiecen con las preguntas, les quiero aclarar varios puntos. Me interesa muchísimo que les quede claro la definición de trauma craneoencefálico, porque es en lo que más se incurren errores. Trauma craneoencefálico no es simplemente un golpe en la cabeza, entonces porque tiene 80 años hay que remitirlo para que le hagan una tomografía. Así no funciona la cosa y esa no es la definición. ¿Sí? Tiene que haber una lesión, una disfunción neuronal, y la disfunción neuronal tiene unas manifestaciones que son la amnesia del evento, la alteración del nivel de conciencia o una focalización motora. Motora, entiéndase por anisocoria, también puede ser porque la anisocoria es por un compromiso del nervio ocular de uno de los nervios oculares, o una monoparesia y más nada. ¿Sí? No porque al paciente le cae una viga de acero en la cabeza y viene por cefalea, tiene un TEC. Así no funciona la cosa. Que sí, obvio, ese paciente lo vas a dejar en observación, obviamente sí, pero no por eso, no porque le cae una viga en la cabeza y tiene cefalea, ya eso es igual a tomografía. Así no es la cosa. Segundo, como muy bien Tomás se los dejó claro, las metas, digamos lo que no lo digamos que son de reanimación, pero así se le conocen. Las metas de reanimación del paciente neurocrítico, que en realidad se cumplen para todos los pacientes neurocríticos, no solamente para el trauma craneoencefálico, son muy sencillas y hasta en el primer nivel todos lo tienen. Un glucómetro, un oxímetro, un monitoreo de presión arterial, un termómetro, todos tienen analgésicos, todos tienen antieméticos, todos tienen ansiolíticos, todos tienen una camilla con la cual le pueden elevar la cabecera. Son medidas demasiado sencillas con las cuales ustedes pueden garantizar que cumpliendo unas metas muy básicas pueden evitar lo que muy bien Tomás les explicó, que es la lesión secundaria, y para, dependiendo de donde ustedes lean, para algunos autores que también está la lesión terciaria. ¿Listo? Ojo con los pacientes que ustedes aborden con trauma craneoencefálico. Realmente el trauma craneoencefálico aislado es más bien infrecuente, ¿sí? Por lo general siempre hay otro trauma asociado, sea un trauma cervical o sea un trauma facial, trauma en tórax o en abdomen. Digamos lo que es dentro del punto de vista violencia, ya no vivimos en una época en la que para algunos nos tocó, donde las heridas por proyectil de arma de fuego eran pan de todos los días. Entonces uno sí veía traumas craneoencefálicos aislados severos. Ya en la actualidad generalmente esos traumas son por caídas de altura o accidentes de tránsito. Entonces el paciente, aparte que tiene una lesión intracerebral, tiene otras cosas. Y como se los dejó claro Tomás,
Para eso está en los abordajes del paciente con trauma, que es el ABCDE, y en lo que actualmente ya se está hablando que es el XABCDE, porque ya con el tiempo nos hemos dado cuenta que las hemorragias exsanguinantes, por eso es la X al principio, matan primero al paciente que las lesiones en la vía aérea, que era la A que se decía anteriormente. Entonces, no caigan en el error que es que a veces caen, que porque el paciente tiene un trauma, se cae en la bicicleta o se cae en la patineta, lo atropella una moto, señor, y no responde. Entonces creen que tiene un trauma craneoencefálico severo y los llevan a la primera parte donde tengan un tomógrafo de cráneo para ver qué tiene. Y les recuerdo, futuros doctores, de que si su paciente tiene una obstrucción de vía aérea porque por el golpe tiene un trauma cerrado de cuello y tiene un hematoma en vía aérea y está hipoxémico porque no respira, porque no puede entrar el aire, pues la hipoxemia le va a explicar por qué tiene el estado neurológico que tiene. Y lo que menos necesita es una tomografía. ¿Sí? Si su paciente tiene un trauma cerrado de abdomen y tiene un hematoma contenido y está hipotenso, pues la hipotensión le explica perfectamente el estado neurológico y lo que menos necesita es una tomografía de cráneo, por lo menos. Entendiendo eso es el por qué los protocolos de atención de pacientes en trauma son muy claros. Cuando el ABCD es muy básico y hay que cumplirse. Porque es que si usted tiene un paciente con un hematoma subdural o epidural, eso no le va a hipotensar el paciente. Si el paciente tiene un hematoma epidural o un subdural y está hipotenso, búsquele la hemorragia por otra parte porque no es la cabeza lo que lo va a matar. Y lo que menos necesita es un neurocirujano. Necesita de pronto un ortopedista que le fije la pelvis donde está el hematoma, o de pronto le fije el fémur donde está el hematoma, o requiere un radiólogo intervencionista para que le embolice la lesión hepática que tiene por el hematoma hepático. ¿De acuerdo? Algo que ahí sí Tomás se equivocó, se los quiero dejar claro. Ojo con el ácido tranexámico. El ácido tranexámico en un grupo muy selecto de pacientes de trauma craneoencefálico demostró disminuir mortalidad. El ácido tranexámico está muy claro que disminuye mortalidad en los pacientes con politraumas, con sangrados extracraneales, y eso no hay duda, eso no hay ninguna duda. Pero en el contexto de trauma craneoencefálico, como se los dijo Tomás, todavía hay puntos que no están muy claros. De todas maneras, no se vayan con la idea de que no se pone. Si usted está en un primer nivel o está en un segundo nivel y no tiene tomografía, porque hay segundos niveles que no tienen tomografía, y el paciente le llega y usted sospecha un trauma craneoencefálico y el paciente tiene un Glasgow que le da para puntuarle un TEC moderado y o severo, y usted no tiene la neuroimagen, ese paciente póngale el ácido tranexámico. A ese paciente póngale el ácido tranexámico, porque mientras usted logra ubicar una ambulancia para trasladar el paciente a la institución que le va a hacer la tomografía, se le va a perder, entre comillas, la ventana de tratamiento que muy bien les explicó Tomás, que son 3 horas. ¿Sí? Pero si su paciente llega a una institución en la que usted está trabajando y usted tiene tomografía ahí, no le ponga el ácido tranexámico hasta que tenga la tomografía en mano. ¿Sí? Y que ya, si usted tiene un neurocirujano a la mano o un especialista en urgencias, que sea el especialista en urgencias o el neurocirujano que decida si le pone el tranexámico o no. ¿Listo? El ácido tranexámico se pone 1 gramo para 10 minutos. 1 gramo para 10 minutos. Y luego se pone una infusión para 8 horas de 1 gramo. Que ahí fue donde Tomás se equivocó. No es que yo le ponga 1 gramo en la siguiente, dentro de 8 horas. No. Yo le pongo un bolo de 1 gramo para 10 minutos y luego le pongo una infusión de 1 gramo para 8 horas. Así se pone el ácido tranexámico en trauma. No solamente aplica para trauma craneoencefálico, sino para trauma torácico o trauma intraabdominal u osteomuscular que me esté llevando a mi paciente a una hemorragia importante. ¿De acuerdo?
Ojo con los pacientes que tengan, digamos, lo que estado cognitivo influenciado por sustancias psicoactivas. La evaluación de esos pacientes es mucho más compleja. No se confíen, pero tampoco sean extremistas en montar al paciente en una ambulancia y salir corriendo con él. No, tampoco así funciona la cosa. Muy bien les dijo Tomás que hay varias herramientas que le ayudan a uno a inferir cuál es, si el paciente potencialmente tenga una lesión intracraneal. Uno de ellos es el Glasgow pupilar. Eso no hay discusión, ayuda a tomar decisiones, pero recuerden de que si el paciente tiene alguna sustancia psicoactiva, dependiendo de la sustancia, puede haber alteración en la respuesta pupilar. Entonces usted puede tener un paciente midriático porque está con un toxidrome simpático mimético y pues dependiendo del grado de toxicidad pudiese no tener respuesta pupilar. Casi todos tienen una respuesta pupilar positiva. Va a ser muy sutil, pero la van a tener. Pero pues les puede pasar que ante la carrera, las premuras, la familia presionando y ustedes corriendo de un lado a otro no lo puedan ver. Interroguen muy bien a esos pacientes que tengan alguna alteración anatómica ocular. Si llegan con anisocoria, no crean que es porque el paciente entonces tiene una herniación, ya hay que salir con él. Interroguen si es que el paciente ha tenido cirugías oculares, que suele pasar, que la anisocoria ya es de larga data y es porque al paciente le operaron los ojos, ¿sí? Y no tiene absolutamente nada. Y la otra herramienta que sirve mucho, que la utilizan principalmente los grupos de atención prehospitalaria, eh, y es el Glasgow motor, donde usted solamente le aplica al paciente los 6 puntos de la parte motora del Glasgow, y si el paciente tiene un solo punto menos de 6, o sea, tiene algún punto de menos de 6, eso es altamente sensible de que el paciente potencialmente va a tener una lesión intracerebral. No que sea una lesión intracerebral grave, pero que sí va a tener algo de consideración. Pero de nuevo, tomando todas estas consideraciones, traten de trasladar a su paciente en las mejores condiciones posibles, como tal cual se los mostraron, que no es difícil, es muy sencillo. Poner una solución salina, ponerle oxígeno, quitarle el dolor, quitar la ansiedad, garantizar una glicemia adecuada, eh, pues si tiene o no tiene manera de mirar el sodio, pues eso pasa a un segundo plano, garantizar una adecuada oxigenación, la cabecera elevada, tratar de que el paciente tenga vómito, sí, porque todo eso en definitiva va a terminar ingiriendo en la famosa lesión secundaria o terciaria, que es lo que que es lo que nosotros tenemos que evitar a la hora de abordar un paciente con trauma craneoencefálico. ¿Listo? Eh, Ahora sí, ¿qué preguntas tienen? Sí, buenas noches para todos. Nada, quería primero agradecer a Tomás por la exposición, muy bien organizada, muy bien orientada. Agradecer al profe Manuel siempre por pues por el acompañamiento que nos ha dado y a todos los presentes, porque poco a poco vamos consolidando el grupo y pues vamos haciendo la respectiva discusión de los temas que siempre es muy importante. No, solo quería añadir un asuntico, pues que es un tip que me parece muy importante, que me ha parecido muy práctico ya pues en el desarrollo de la clínica, es en la estrategia de análisis y lectura de la tomografía. Es muy importante considerar las ventanas de análisis. Cuando, pues en algunos programas, cuando uno le da el clic derecho sobre la pantalla, te da la opción de escoger el tipo de ventana según el estudio que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, no puedes coger la ventana de cerebro o puedes coger la ventana solo de hueso. Y uno se da cuenta que cuando uno mira una tomografía en ventana de cerebro, hay fracturas que se escapan. Y cuando uno le da en la ventana de hueso propiamente, se pueden ver mucho más, o sea, se pueden ver con mayor facilidad el tipo de fracturas, sobre todo las de las primeras vértebras. Era solo como para agregar eso, pero reitero mi felicitación y agradecimiento a Tomás por una excelente exposición. Muchas gracias, Tomás. Sí, Oscar, tienes toda la razón y muy bien. Y algo les quiero dejar en claro. No
hagan radiografía de cráneo. Por el amor a Dios, a Jesús, a Alá, a Buda, al ser glorioso que ustedes le recen, no hagan radiografía de cráneo en trauma. Eso no sirve para nada. Para absolutamente nada. Porque ya me ha tocado varias veces que trasladan pacientes porque no sé cómo diablos den una radiografía de cráneo y que le dieron un hematoma. No entiendo de dónde sacan eso. Quítese en la idea de la cabeza de que la radiografía de cráneo tiene utilidad en trauma de cráneo. No se pide radiografía de cráneo en trauma. Métanse en eso en la cabeza y denle control al suprimir a que esa radiografía existe. Por favor. La respuesta es muy sencilla. Usted no puede hacer una craneotomía descompresiva si no tiene tomografía. Primero, porque usted para poder hacer una craneotomía descompresiva tiene que saber cuál es la lesión que tiene el paciente. Entonces, empezando por ahí. Segundo, si tuviese usted un tomógrafo a la mano, pues usted no está entrenada en hacer una craneotomía descompresiva. El único que está entrenado en hacer craneotomía descompresiva es el neurocirujano. Hay algunos neurointensivistas que saben hacer drepanación. Drepanación es que uno abre un hueco en el cráneo y drena el hematoma. Pero olvídese de que usted no puede hacer eso. Usted tiene la opción de que si su paciente tiene signos de hipertensión intracraneal, que en la actualidad también se le llama síndrome compartimental intracraneal, usted tiene dos opciones grandes. Dos. La primera, utilizar medidas osmóticas, sea el manitol o sea la solución salina hipertónica. La que tenga a la mano. Puede que si tiene las dos, ¿yo qué optaría? Primero, hipertónica, idealmente si la tengo al 7.5% o si no busco en internet cómo se hace, eso es súper fácil. Y le pongo la dosis al paciente al 7.5. Si no, pues nada, le pongo manitol como primera. Usted le pone bolos de acuerdo a la dosis, a la dosis que le dé por kilo de peso. Y mira la respuesta. La respuesta es que obviamente desde el punto de vista neurológico y el respuesta pupilar, el Glasgow y todas las cosas. Y la otra medida, por eso es una medida que realmente si usted no tiene un capnógrafo no la va a poder hacer. Y yo no conozco un segundo nivel y mucho menos un primer nivel que tenga un capnógrafo. Y es la famosa hiperventilación. Pero es que el término hiperventilación sirve para confusiones, porque creen que hiperventilación es dar frecuencia respiratoria a lo que marque. Y no, señores, así no es. Hiperventilación se refiere a llevar a unos niveles de CO2, digámoslos, intermedio bajos, con lo cual yo garantice de que esa disminución del CO2 me disminuya la hipertensión intracerebral. ¿Listo? Pero no la puedes hacer si no tienes un capnógrafo, es imposible. Y si tienes una máquina de gases, pues lo pudiera hacer, pero hay que estar usando al paciente cada 2 o 3 minutos para saber si esa hiperventilación que usted le está haciendo le está funcionando. Y pues usar y llevar al paciente, a chuzar al paciente para gases cada 2 o 3 minutos, eso es inviable. Pues no, eso no se hace. Entonces, jovencita, no puedes hacer craneotomía descompresiva, lo único que puedes hacer es medidas osmóticas y en ese caso, pues si su paciente tiene indicación, que yo creería que sí, porque si ya tiene signos de hipertensión endocraniana, con seguridad ya debe tener un Glasgow por debajo de 8 con seguridad, lo vas a tener que intubar, nada que hacer. Y pues trasládelo a donde haya un grupo neuroquirúrgico.
Porque de una vez les voy diciendo, eso no es trasladar al paciente a donde haya un tomógrafo, porque de nada sirve que usted lo lleve. Voy a poner un ejemplo, usted está, no sé, en Ciudad Bolívar. Entonces el paciente tiene el trauma en Ciudad Bolívar. Usted hizo una evaluación juiciosa y no encontró otras lesiones, entonces el paciente tiene un trauma craneoencefálico puro. El paciente usted lo dejó en observación y se le deterioró de un Glasgow de 12 a 6. Usted lo intubó y usted sale corriendo en ambulancia para Medellín. Y en el primer hospital más cercano que usted tiene un tomógrafo, va a hablar a ciegas sin saber, digamos lo que sea el hospital de Caldas. Listo, entonces usted lo entra a Caldas y le hace la tomografía. Pues no hizo nada porque Caldas no tiene neurocirujano. Entonces, usted también tiene que prever de que no solamente su paciente va a requerir una imagen, sino también un grupo multidisciplinario. Entonces, usted tiene que saber elegir el paciente, el lugar al cual va a trasladar el paciente. Y también tiene que prever de que si ese paciente tiene un trauma craneoencefálico severo, como muy bien se los dejó Tomás en la charla, pues va a requerir unidad de cuidado intensivo. Entonces, también usted tiene que tener presente que a la institución donde usted lo vaya a trasladar, pues tenga una UCI disponible, o por lo menos que tenga UCI, que ya si en el transcurso del día o en la noche se puede llevar a cirugía de ser necesario y ya después se coordina la cama. Pero eso también lo tienen que pensar. Eso no es simplemente llevar al paciente a la primera institución que se me cruce en el camino con un tomógrafo, porque está demostrado, jóvenes doctores, de que si se traslada al paciente al hospital erróneo, le aumenta la mortalidad, porque obviamente retrasa las terapias que son las salvadoras y son las que evitan el daño y la lesión, que es la que va a generar las complicaciones y potenciales secuelas del paciente. Yo soy instructor de atención prehospitalaria en trauma. Y yo les doy estas charlas, por lo general, a los grupos de atención prehospitalaria. Y se los dejo muy claro. No es solamente elegir la institución con un tomógrafo, es saber elegir la institución con un grupo idóneo para que el paciente pueda tener un mejor desenlace. Porque cuando se traslada mal al paciente, la evidencia demostró de que los retrasos en las terapéuticas adecuadas se retrasan incluso hasta por más de 12 horas. ¿Y qué es dejar a un cerebro en hipoperfusión y en lesión secundaria de 12 horas? Es un potencial paciente que va a quedar con un trastorno neurocognitivo probablemente a futuro, que si era una persona trabajadora probablemente ya va a quedar parcialmente dependiente o que probablemente vaya a requerir un tiempo de rehabilitación y postración en cama, pero que eso no, eso no nos lo enseñan, eso no lo aprendes en la calle, viendo a los pacientes todos los días. ¿Sí? Entonces eso lo tienen que tener muy claro. Deben saber elegir la institución a la cual van a trasladar su paciente y no solamente aplica para TEC, aplica para todo tipo de traslado. Un error de todos los días, paciente con colecistitis por colelitiasis. ¿Qué requiere? Ah, sí, un cirujano que lo opere. Pues resulta que lo remiten a la primera institución que lo aceptó porque requiere un cirujano y resulta que el cirujano ve el paciente y dice, no señor, este señor no lo puedo operar porque tiene riesgo pues, de coleocolitiasis y entonces requiere una colangioresonancia. Entonces, remítalo a otra institución donde hagan la resonancia. Con patologías de todos los días pasa. Entonces uno tiene también las responsabilidades de saber remitir y regular los pacientes y eso es responsabilidad del primer respondiente del paciente, o sea, del que lo reciben en el primer nivel de atención o en el segundo, donde sea que llegue el paciente. ¿Listo? Entonces, para concluir, olvídese que existe la craniostomía descompresiva porque eso solo lo hacen los neurocirujanos. Hola, muy buenas noches. Quería de pronto hacer una preguntita y era como cuál es el momento indicado para la retirada del collar cervical en el paciente en el contexto de trauma craneoencefálico. Teniendo en cuenta que pues han salido ya como en el último tiempo algunos artículos donde hemos visto que los pacientes que no se les hace inmovilización selectiva de la columna
tiene un riesgo también de aumentar la presión intracraneana. Entonces, fuera de ya el aumento de la PIC, que me le va a generar el mismo trauma, le sumo también el de someter al paciente al estrés del collar cervical. Y la otra es si el antiemético a todos los pacientes, o qué pacientes tendría yo como mayor indicación de poner el antiemético, teniéndolo en cuenta como una medida pues como antiedema. Nada, para la primera pregunta, la evidencia de estudios en resonancia magnética ya demostró de que uno pone un collar cervical y eso no inmoviliza nada. El término inmovilización ya no existe y se está sacando de la literatura. Lo que uno hace es restricción cervical, porque por más que usted le ponga un collar cervical y le tenga 20 manos encima a esa columna, los estudios en resonancia magnética demostraron de que eso igual se mueve. Entonces lo que uno busca es restringir el movimiento, ¿de acuerdo? Y lo que vos estás diciendo es cierto. Si usted deja mucho tiempo al paciente con un collar de manera innecesaria, eso va a traer efectos deleterios sobre el paciente. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Usted se lo va a quitar cuando usted tenga una imagen que le descarte que no tenga fractura de cuerpos vertebrales. Así de simple. ¿Sí? Porque de resto usted no va a poder retirarle el collar. Algunos optarán por hacerle una radiografía porque no tienen más. Pues la radiografía, créanme que no es la mejor opción. Hay lesiones óseas que la radiografía pasa por alto porque obviamente las imágenes no son las ideales. Entonces, si usted tiene un paciente con un trauma craneoencefálico que le sospecha además un trauma cervical, ese paciente usted le tiene que dejar el collar hasta que le haga la tomografía cervical. No tiene más. Le toca dejárselo, porque es así. Que mientras regula el paciente, usted le puede aflojar un poquitico el collar, sí. Le quita simplemente la parte de adelante como para que él pueda descansar un poquito. Simplemente si tiene familiar, pues que le ayude a sostener la cabeza para que no haga movimientos adicionales. Pero si el paciente está agitado, porque recuerden que el paciente con trauma craneoencefálico puede estar agitado, si el paciente tiene bajo efectos de sustancias psicoactivas, pues no hay nada que hacer, tiene que dejarle el collar. Pero como les digo, eso es para la paz mental del médico, porque la evidencia nos demostró de que eso no inmoviliza, eso restringe los movimientos.